Muy buenos días, apreciado amigo. Tiempo sin saludarlo. Oiga, necesito hacerte una preguntita respecto, aquí con unos amigos que tenemos una duda, una pregunta. En respecto al pasaje bíblico donde a Jesús le preguntan sobre la resurrección. Y pues usted más que bien lo conoce, lo sabe. Donde dice, porque ignoran y desconocen las Sagradas Escrituras, no saben que el reino de los cielos serán como ángeles. Bueno, pero lo que a mí me intriga es la partecita donde dice, y respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis entendido que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Ahí es donde yo digo, bueno, porque él hace respecto o en cuanto a que los muertos resucitan, él hace esa aclaración, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿A qué se refiere en esa parte referente a la resurrección? Perdón y espero me des contexto. Don Pedro, buenas tardes. Bendito mi Señor Jesucristo. Como le había dicho a usted cuando me consultó esta mañana, que por la misericordia del Señor Jesucristo le iba a responder a su inquietud. Y antes de iniciar a responderle, quiero primero agradecerle por su consulta. Me agrada, don Pedro, que con unos amigos tengan inquietudes acerca de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Y me dice usted, hay otra cosa que agradezco es conocerle la voz, porque pues habíamos charlado antes en unas anteriores ocasiones por mensajes de texto, pero no conocía su voz. Entonces eso también agradezco, bendito mi Dios. Y respecto a la inquietud que usted tiene, dice usted que con unos amigos quiere hacerme una pregunta acerca de ese pasaje bíblico donde al Señor Jesús le preguntan sobre la resurrección. Usted no cita ni el libro, ni el capítulo, ni el verso. ¿Por qué? Porque me dice que yo he de conocer los textos. Efectivamente, por la misericordia del Señor Jesucristo, los conozco y por eso me dedico a la enseñanza. Entonces usted se refiere, eso que usted citó, está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y también en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver el Evangelio de Marcos. Vamos a leerlo desde el Marcos. ¿Para qué? Para darle el contexto. Porque usted me dice, allá en Marcos, cuando al Señor Jesucristo le preguntan sobre la resurrección, en Marcos 12:24 dice el Señor, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Esto lo hizo mención a usted, pero no hizo mención a por qué el Señor dice que no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras. Resulta que era que le habían hecho una pregunta anteriormente y a usted le causa que lo que quiere que le aclare. El verso 26 donde dice, pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, dice el Señor Jesucristo, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Esa es la inquietud que usted tiene y es la inquietud que por la misericordia del Señor Jesucristo le voy a tratar de aclarar a usted e incluso a aquellos hermanos en la fe del Señor Jesucristo que lleguen a escuchar esta enseñanza. Entonces vamos a lo primero. ¿Por qué el Señor Jesucristo les dice allá en el verso 24 de Marcos 12, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? ¿Por qué? Porque en el verso 20 leemos, a partir del verso 20 leemos que le comentan al Señor, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y así sigue hasta el séptimo, hasta el séptimo.
Entonces por eso en el verso 22 dice, y así los 7, o sea, los 7 hermanos tuvieron la misma mujer. ¿Por qué? Porque había una ley en Israel de que el hermano debía de levantarle descendencia a aquel hermano que había muerto. Eso era una ley que había. Entonces al Señor en el verso 23 le dicen, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Aquí a esta pregunta, dado ese ejemplo que le dieron al Señor Jesucristo, es que Él le responde. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Eso sucede hoy también, don Pedro. Muchísimos, incluso entre los mismos grupos de cristianos de las diferentes denominaciones, ignoran las Escrituras, no les desconocen las Escrituras, no le explican los textos bíblicos como son. Y por eso se confunden. Entonces, no entienden tampoco este texto que dice, pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, dice el verso 27, sino de vivos, así que vosotros muchos erráis. Es que, don Pedro, muchísimos, repito, no han comprendido qué es lo que muere. No han comprendido que los muertos son llamados muertos porque su carne desaparece. Pero no, ellos no están muertos. Su carne, su vestido, desaparece y vuelve a la tierra. Pero continúan viviendo. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras. Vayamos al ejemplo de Moisés. Empecemos por ese ejemplo. Bendito mi Dios. Vamos allá de Deuteronomio. Y sería bueno que cuando usted escuche este audio, reúna a los amigos que dijo, que tienen también la misma inquietud, abran la Biblia y consulten estos textos. Allá en Deuteronomio, bendito mi Señor Jesucristo, en el capítulo 34, vamos a ver la muerte de un varón de Dios. Dice la Escritura en el verso 5. Repito, Deuteronomio 34, verso 5. Y murió allí Moisés, siervo de Dios, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Dios, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, Moisés murió y fue sepultado. ¿Pero qué fue lo que murió? Porque si vamos nosotros, vamos allá a Mateo y lo vamos a ver nuevamente vivo a Moisés, y no porque haya resucitado. Vamos a Mateo 17, gloria a Dios, en donde lo vemos reunido a este Moisés que murió allá, que se registra en Deuteronomio 34, 5, la muerte, y dice la Escritura que Dios lo enterró. Ahí en Mateo 17 dice la Escritura del verso 1, vamos a leerlo del 1 al 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Se da cuenta, don Pedro? Apareció Moisés, pero ¿cómo? Si Moisés murió y fue enterrado. Esto es lo que no han comprendido muchísimos en el mundo, y aún es difícil de aceptar y de entender para mis hermanos en las muchas congregaciones que hay en el mundo evangélicas. Que la que muere es la carne, pero nosotros seguimos viviendo. Aquí nuestro Señor Jesucristo fue muchísimos años después de Moisés. Elías también ya había sido levantado por un carro de fuego. Elías no vio muerte, Moisés sí, pero aquí le aparecen en el monte de la transfiguración, dice la Escritura, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Entonces Pedro dijo, verso 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estos tampoco entendían, don Pedro, como si Moisés necesitara una enramada para descansar o para dormir, o como si Elías la necesitara. ¿Se da cuenta? Veamos otro caso, para que entiendan que, repito, muere la carne, porque la carne fue hecha del polvo de la tierra, no así el espíritu. Veamos el caso de Samuel, otro muerto, otro que murió. Vamos a Primera de Samuel, bendito nuestro Señor Jesucristo, al capítulo 28. Son textos muy conocidos y leídos muy conocidos, pero también muy pervertidos por aquellos que enseñan sin entendimiento. Allí en el 1 Samuel 28 dice el verso 3, ya Samuel había muerto, o sea, ya había muerto antes. Aquí la escritura está registrando nuevamente esto, que ya había muerto Samuel por una situación que se va a presentar. Vamos a procurar ser breves. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá. ¿Ve? Murió Samuel, lo lloró Israel, lo lamentó y lo sepultaron en Ramá, su ciudad. Y Saúl era el rey de Israel, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ustedes podrán leer ahí la historia, don Pedro, qué sucedió de ahí en adelante. Y resulta que el rey Saúl tuvo miedo por el conflicto que tenía con los filisteos y le preguntó a Dios, consultó a Dios y Dios no le respondió. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se buscó a una espiritista. ¿Para qué? Para que le abriera, por decirle así, la comunicación con Samuel, que ya había muerto. Eso lo puede usted leer de ahí en adelante en el verso 7, ahí de 1 Samuel 28, el verso 8, el verso 9. En el verso 8 dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, o sea, a una espiritista, a una persona que consultaba a los muertos. Y él dijo, o sea, el rey Saúl disfrazado, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y ojo con estas palabras, don Pedro, y me hagas subir a quien yo te dijere. Ellos sabían, y aún, mire, en ese tiempo, ahorita es que no creen, pero ellos sabían que los que morían, los que dejaban en este mundo, se quitaban este cuerpo, iban a un lugar. Y por eso le dice, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, o sea, el rey Saúl, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ella, como Saúl estaba disfrazado, no sabía que estaba hablando con el mismo Saúl que había dado la orden de matar a todos los adivinos y a todos los espiritistas, a todos los evocadores. Entonces le dice Saúl, entonces Saúl le juró por Dios diciendo, vive Dios que ningún mal te vendrá por esto. Pues claro, si está hablando con el rey. Mire lo que hizo la mujer. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y ya vimos que Samuel había muerto. Él está consultando a un espiritista para que le haga venir al espíritu de Samuel para que hable con él. Y viendo la mujer a Samuel, después de que lo invocó, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Ahí sí lo reconoció. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, a Saúl he visto dioses que suben de la tierra. ¿Ve? Dioses que suben de la tierra. El rey le pregunta, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto,
Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Mire qué cosa tan tremenda, don Pedro. El espíritu de Samuel, esa espiritista, lo hace entrar nuevamente en contacto con el mundo natural para que hable con Saúl el rey. Entonces, aquí dice en el verso 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Ve? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea, lo hizo sacar del lugar donde están todas las personas que han muerto, o sea, su cuerpo. Siempre que yo le hable personas que han muerto, me refiero a su cuerpo, porque ellas siguen vivas. Por eso es que ahí volvamos a Marcos 12 y luego venimos aquí a Samuel. Por eso es que ahí en Marcos dice la escritura, verso 26 y 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ahí no dice, yo fui el Dios de Abraham. Dice, no, yo soy. O sea, tiempo presente, porque ellos están vivos. Yo soy el Dios de Abraham. Abraham sigue vivo. Isaac sigue vivo. Jacob sigue vivo. Por eso dice Dios, yo soy el Dios de Abraham. No dice, yo fui el Dios que tuvo Abraham. No, yo soy. Y por eso dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. En el verso 27. Así que vosotros mucho erráis. ¿Por qué erran? Porque desconocen esto. Y en las escrituras están todos los ejemplos. ¿Ah? Entonces, volvamos otra vez allá a 1 Samuel y vamos a otro ejemplo. Nuevamente a 1 Samuel 28, entendiendo que ellos están vivos, los que partieron de este mundo, y que aquí Saúl consultó por medio de la espiritista para que le hiciera venir a Samuel. Estábamos en el verso 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado. Oiga, qué cosa tan tremenda, ¿no? Como coger el teléfono ahorita y llamar. Por eso Dios prohíbe el espiritismo, prohíbe, porque a los muertos hay que dejarlos quietos, don Pedro. Pero usted sabe que hay una denominación que se inventó el purgatorio y que le rezan a los muertos y hacen novenarios, hacen misas de cabo de año, en fin. A ellos hay que dejarlos quietos en el lugar donde están. Ya están allá esperando levantarse nuevamente para el juicio, o sea, para la resurrección de juicio o la resurrección de juicio y condenación o la resurrección de salvación. Allá están esperando. Entonces aquí dice, por esto te he llamado para que me declare lo que tengo que hacer. En fin, para acabar con este punto, este puntico de Samuel, el ejemplo de Samuel, Samuel le dijo lo mismo que le había dicho cuando estaba en el cuerpo, en vida en este mundo, que ya Dios le había quitado el reino y que se lo iba a dar a otro, en fin. Y aquí en este momento le predice hasta la muerte. Miremos aquí, en el verso 18. Como tú no obedeciste a la voz de Dios, le dice Samuel, el espíritu de Samuel a Saúl, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Dios te ha hecho esto hoy. Y póngale cuidado lo que le dice. Y Dios entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. Don Pedro, hermanos que lleguen a escuchar este audio, la muerte es solo una transición de un estado a otro, pero seguimos vivos. La muerte es quitarnos este cuero viejo, quitarnos este vestido para esperar la resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo nos va a dar un nuevo cuerpo. Y este sí, incorruptible, que no va a sufrir enfermedades, que no va a sufrir dolor,
Entonces aquí le dice Samuel a Saúl, y Dios entregará a Israel también contigo en manos de Filisteo, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y eso se cumplió perfectamente, porque al otro día mataron a Saúl y mataron a sus hijos. Se reunió allá con Samuel, pero ya en el campo espiritual. Pero hay quienes aman y aman y aman y se aferran a esta vida natural, como Saúl aquí en el verso 20 dice, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Pero ¿cómo va a estar con temor? ¿Por qué? Porque amaba más la vida en este mundo que la vida en el espíritu. Vamos a otro ejemplo. Vamos al caso del hijo de la viuda. Para entender que el espíritu es el que le da la vida a esta carne es polvo. Esta carne en el momento en que sale el espíritu del cuerpo se pudre y vuelve al polvo, como escrito está. Vamos allá, Primera de Reyes, bendito nuestro Señor Jesucristo. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Va entendiendo, don Pedro, por qué dice la escritura que Dios no es Dios de muertos sino de vivos? Porque para Él nadie está muerto, todos están vivos. Para nosotros los humanos decimos que están muertos, pero el hombre natural dice esto, está muerto. No, están en otro plano, en el plano espiritual, están separados físicamente de nosotros y espiritualmente también. Por eso no podemos consultarlos, no podemos llamarlos. Incluso si una persona murió, deje de llorarla. O deje de estar invocándola. Déjela que descanse. Bendito mi Dios. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver este otro ejemplo del hijo de la viuda. Dice en el verso 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, murió. No quedó aliento de vida en él. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Elías era el profeta. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Dios dijo, Señor, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo, Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Se da cuenta? El alma, el espíritu sigue vivo. Y el espíritu es el que da vida. Por eso así está escrito. Está escrito en la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha. Vamos allá a Juan 6:63 y volvemos aquí a Primera de Reyes. Juan, gloria a Dios, capítulo 6, verso 63. Perdón. Sí. Dice el Señor en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Se dan cuenta? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. El espíritu es el que le da vida a la carne. Y por eso cuando sale el espíritu del cuerpo, pues la carne queda sin vida y empieza a podrirse, a dañarse. Volvamos allá nuevamente, bendito mi Señor Jesucristo, donde estamos a Primera de Reyes para continuar también está explicando este ejemplo. Entonces dice, el profeta le hace el ruego a nuestro Dios y le dice, eso lo estamos leyendo en el verso 20, y clamando a Dios dijo, Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo, Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Dios oyó
la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Volvió a la vida. Volvió esa carne a tomar vida. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que encontramos, por ejemplo, en las palabras de nuestro Señor, allá en Mateo 27. Vamos a Mateo 27, gloria a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, dice Mateo 27 en el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, el Espíritu se aparta de ese cuerpo de carne del Señor, sale del cuerpo y la carne muere. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese espíritu va a un lugar. Recuerden que Samuel le dijo a Saúl, mañana estarás conmigo tú y tus hijos. O sea, mañana estarás muerto también tu cuerpo y estarás aquí conmigo en el campo espiritual. Por eso vemos que allá en Génesis, vamos a Génesis 49, gloria a Dios. En el verso, vamos al verso 33. Dice la escritura, y cuando acabó Jacob, ya Jacob era viejo, anciano, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, oiga, y expiró, o sea, y murió. Y cuando, repito, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¿Ve? O sea, su espíritu fue y se reunió con aquellos espíritus, con el espíritu de Abraham, con el espíritu de Isaac. Fue y se reunió con ellos. Ellos están allá reunidos en una vida espiritual que ya no tienen ese sufrimiento de la carne porque se desprendieron de esta carne. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué temer a la muerte? ¿Por qué mis hermanos en las congregaciones temen a la muerte? Y creemos en Cristo. Veamos, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, que esa es más tremenda todavía. Vamos a Juan. Vamos a Juan. Dice Juan 11. Gloria a Dios. Veámoslo, el verso 30 bueno, del verso 32 vemos que dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, Lázaro había muerto y llamaron al Señor Jesucristo. Y algunos, en el verso 37 dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Estos tampoco entendían. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la escritura, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra, y era un sepulcro, ya hacía 4 días que había muerto Lázaro. Entonces dice, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, oiga, ya hedía, ya el olor era nauseabundo porque la carne ya estaba podrida. ¿Qué hizo el Señor ahí? Sanó nuevamente esa carne, recuperó esa carne y volvió el espíritu de Lázaro a darle vida a esa carne. Entonces dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Entonces, don Pedro, puede usted mirar y entender por qué dice el Señor allá en Marcos
26, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y en el 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Porque repito, ese espíritu se ha desprendido solamente de esa carne, pero no están muertos. Entonces, una de las cosas que el Señor Jesucristo, mediante su evangelio, mediante su venida a esta tierra a darnos la salvación, quiere que nosotros entendamos es este punto, y quiere que dejemos de temer la muerte. Por eso, allá en Hebreos, vamos allá al libro de Hebreos, dice la escritura en el capítulo 2, vamos allá al verso 14. Mire lo que dice aquí la escritura tan claro, perfecto y maravilloso. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo en forma de Dios, se hizo hombre y participó de carne y sangre. ¿Para qué? Mire, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿para qué el Señor se hace hombre? Para que con su resurrección entendiéramos esto que estamos explicando, que la que muere es la carne, no el espíritu. Y por eso dice, para destruir por medio de la muerte, o sea, su propia muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y mire lo que dice el verso 15. Y librar, oiga, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay otras traducciones que dicen sujetos a esclavitud. ¿A esclavitud de qué? A esclavitud del miedo. Miedo a morirse. Miedo a morirse y miedo a morirse y apegados a esta carne. Por eso dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte. ¿Cuántos no temen morir? Cuando nosotros como creyentes del Evangelio debemos decir como Pablo dijo, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Porque él quería estar era con el Señor Jesucristo, pero por causa del Evangelio siguió vivo hasta que le llegó su momento también. En las Escrituras vemos a Aarón, cuando se le dijo a Moisés que ungiera al reemplazo a uno de los hijos, al reemplazo de Aarón, porque Aarón ya iba a fallecer. Lo mismo Moisés. Moisés supo cuando iba a morir también. El Señor le dijo. ¿Ah? Y ellos no se pusieron a llorar. Ellos no se pusieron a clamar, ay Señor, mire, pero es que cómo no. Porque ellos entendían muy bien esa transición. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Espíritu es el que da vida, repito, a esta carne. Y esta carne es solo un vestido del Espíritu. Y nosotros como creyentes del Evangelio vamos a recibir otro vestido. Por eso leamos también allá en 2 de Corintios. Gloria a Dios, cuando el apóstol Pablo lo dice de esta manera, 2 de Corintios 5. Bueno, bendito mi Dios, llevo poquito, gracias al Señor. 2 de Corintios 5, leámoslo desde el verso 1. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, oiga, cuando él dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de su propio cuerpo, de este cuerpo de carne. Y mire lo que dice, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, eso es lo que sucede con la muerte, se deshace este cuerpo, vuelve a convertirse en polvo. Pero Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, los cuerpos que Dios nos va a dar están ya dispuestos para dárnoslo. ¿Cómo serán? Sabemos que son incorruptibles, que no van a morir, que no van a tener hambre, no van a padecer cansancio, sueño, porque seremos como los ángeles. ¿Ven? Los ángeles no necesitan comer, dormir, en fin, eso es propio, pero de esta carne. Y por eso continúa diciendo el apóstol Pablo, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, o sea, este cuerpo de carne, sea absorbido por la vida. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces tanto? Bueno, en el mundo, que teman allá la muerte. Pero los creyentes temer nosotros a la muerte o aferrarnos a este cuerpo y a esta vida. ¿Ah? Y por eso es que por el desconocimiento no entienden que a quien sí deberían temer es a la segunda muerte, no a la muerte de esta carne, porque esta carne nace, crece, se envejece y muere. A lo que hay que tenerle miedo es a la segunda muerte, pero como no enseñan sobre la segunda muerte. Yo quiero darle este tema completo, don Pedro, completico, por eso me he alargado explicando esto también. Vamos a Apocalipsis 20. Ya estamos terminando, gloria a Dios. Apocalipsis 20 dice, y con esto queda aún más claro esto de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Apocalipsis 20, en el verso 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí viene el juicio, don Pedro. Cuando todos dejemos esta carne, obviamente le quiero aclarar, quienes hemos aceptado al Señor Jesucristo, quienes hemos sido bautizados y lavados en las aguas del bautismo de los pecados pasados, no vamos a estar allá siendo juzgados. Allá va a estar todos aquellos que no han aceptado a Cristo, que han rechazado a Cristo o que no le conocieron. Van a ser juzgados allá en ese juicio, no la iglesia de Dios. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual vieron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y ojo con el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Se da cuenta? Dios no es Dios de muertos. Sin embargo, aquí dice, y vi a los muertos para que entiendan que son aquellas personas que perdieron la vida en este mundo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí viene el juicio de salvación o de condenación, porque todos los que vivieron en este mundo serán juzgados por las cosas que están escritas allá en ese libro personal que tiene cada cual de sus obras. Y por eso continúa diciendo la palabra aquí en Apocalipsis. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Entonces, permítame decirle, si los muertos están muertos y nada saben, y nada hay, ¿cómo es que aquí están todos parados frente al trono de Dios y van a ser juzgados por las obras que hicieron en este mundo? ¿Ve? Porque simplemente se quitaron este vestido. Porque todo lo que nace natural tiene que morir naturalmente. Y dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa es la verdadera muerte. Pero no meditan en ella, no piensan en ella.
le temen, lloran, se quejan por esta muerte de este cuerpo, pero no piensan en esa muerte segunda, que es la verdadera muerte. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ve? Ahí sí se va a morir definitivamente la segunda muerte. Por eso el Señor Jesucristo nos dice también que no temamos a los que le quitan la vida al cuerpo. Veamos ese texto. Y ya ahora sí, prácticamente para terminar, bendito mi Señor Jesucristo. Eso está ya ese no lo tenía considerado aquí, dentro de las escrituras que dije que iba a tomar para explicarlo. Vamos a ver acá en, gloria a Dios. Dice la escritura en Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Se da cuenta? Que maten este cuerpo, bueno, mátenlo. Yo sigo viviendo. Me quitan de la tribulación, me quitan del sufrimiento, me quitan de aguantar hambre, me quitan de no poder dormir, me quitan de que me duela la espalda, de que me duela la pierna, la cabeza, me quitan todo eso. Me mandan a descansar. Pero teman más bien, dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, el alma ya en la segunda muerte. ¿Se da cuenta, don Pedro? Bendito mi Señor Jesucristo. Esto es lo que no teme el mundo y no enseña, lo desconocen. Oiga, tremendo, aman esta vida, temen perderla. ¿Ah? Pero no temen a la verdadera muerte, a la segunda, porque no creen en juicio, no creen en vida eterna, pero lo más risible de todo es que sí creen en demonios, sí creen en espíritus, le oran a los muertos, hacen novenarios, hacen cabos de años. Oiga, es incomprensible. Creen en espíritus, creen en demonios, pero no creen en la vida eterna y no creen en el juicio de Dios. Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Creen en fantasmas. ¿Ah? Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso es que dice la escritura ya en Deuteronomio 18. Porque hay espíritus, porque hay demonios, porque los muertos no están muertos, están vivos en otro plano. Ya se despojaron del cuerpo, dice Deuteronomio 18, 11. Vamos al verso 11. No, desde el 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. Está prohibido por Dios. Sin embargo, repito, viven orando dizque para que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. ¿Quién dijo? Si que lo va a sacar de penas es lo que haga aquí en este mundo. Aquí en este mundo, porque cuando se pare allá el hombre frente al trono de Dios a ser juzgado, va a ser juzgado por lo que haga en este mundo, no por lo que otros quieran orar para que Dios los saque de pena y los lleve a descansar, no. Y que lo saque del purgatorio y lo mande para el cielo. Todo eso son farsas, son mentiras, bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, don Pedro, yo creo que con esto le he aclarado. Creo que debe quedarle claro, incluso también a mis hermanos, si tenían algunas dudas, ¿por qué la Escritura dice? ¿Por qué Dios dice que no es Dios de muertos? Dios es Dios de vivos. Yo soy el Dios de Abraham. No dice yo fui el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Los muertos que dejaron este cuerpo siguen estando vivos. Y cuando alguno de nosotros partamos de este mundo, nuestro espíritu se desprende de este mundo, pues vamos a ser reunidos allá con las personas que conocimos, con nuestros familiares, con nuestros padres, en fin. Qué gozo tan tremendo, ¿no? Que una persona haya perdido un ser querido y la extrañe en este mundo y suspire por volverse a reunir con ella.
Y esa sí es vida, si morimos en Cristo, porque nos tiene prometido la resurrección, un nuevo cuerpo, inmortal, no perecedero. Bueno, don Pedro, con esto termino, 45 minuticos. Que nuestro Dios Todopoderoso le bendiga. Cualquier cosa, si vuelve a tener una inquietud, pues aquí estamos por la misericordia de nuestro Dios, mientras el Señor tenga nuestro espíritu en este cuerpo y tengamos fuerzas. Bendito nuestro Dios, pues aquí estaremos dispuestos para responderle y aclararle cualquier inquietud. Si aquí le surge alguna duda, puede ser, yo no lo sé, Dios lo sabe, aunque no creo. Pero si aún así surgiera alguna duda, continuamos dispuestos a responderle. El Señor Jesucristo le bendiga a usted, a toda su familia, y saludos también a aquellos varones, a aquellas personas que dice usted que se reunieron, que están reunidos, que tuvieron esa inquietud. Saludos a ellos también y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso.